sacrificio y alabanza. Alzamos nuestras manos ante ti, Señor. Ofrecemos a ti sacrificio y alabanza con el fruto de labios, confesando ante tu nombre. Ofrecemos a ti, mi Señor, sacrificio y alabanza con el fruto de labios, confesando ante tu nombre. Y te alabaré, Señor, con todo mi ser, con todo mi ser. Y te adoraré, mi Dios, con todo mi ser, con todo mi ser. Y te amo, Señor Jesús, con todo mi ser, con todo mi ser. Te alabaré, Señor, con todo mi ser, Señor Jesús, con todo mi ser. Y alzo mis manos a ti, mi Dios, con todo mi ser, con todo mi ser. Ofrecemos a ti sacrificio y alabanza con el fruto de labios, confesando ante tu nombre. Ofrecemos a ti, mi Señor, sacrificio y alabanza con el fruto. Dieu, j'ai béni tous les peuples de Dieu qui nous suivent partout dans ce monde en ce moment à travers TBN. C'est bien et bien les prophètes des nations. Nema Sikatenda. Je suis richement béni par le Saint-Esprit pour tous les peuples de Dieu qui nous suivent partout dans le monde. Et je demande à tous les peuples de Dieu qui nous suivent partout dans le monde de nous contacter à travers WhatsApp, le numéro qui est affiché en bas de vos écrans par WhatsApp. Et tous les gens qui nous suivent partout en France à travers les réseaux sociaux de l'Église du Dieu vivant, de nous envoyer des messages et nous aurons le temps de prier pour vous. Et je pense que je vais prêcher à Lingala pour une meilleure audition pour ma fille qui est à côté pour vous interpréter. Na pamboli kolo. Agradezco, Señor, Pour na moma kitoko oyo. para este buen momento que nos dé, Oyo nzamba pesi biso. que Dios nos deu, Pour na ko partager ensemble. para partilharmos juntos. Ezali ngai prophète Nehema Sikatenda. Soy yo profeta de Nehema Sikatenda, Oyo nzamba pesi ngai mission ya mokili mobimba. que Dios me deu a misión de todo mundo, Pour na ko kende ko libérer peuple na ye. para librar su pueblo, Pour na ko pesa ba guérison différent oyo bato baza ko souffrir na maladie. y dar a salvación a estas personas que están sufriendo de enfermedad. Yango naza ko annoncer ete ndenge mission to bandi boye yeba ko komela biso na WhatsApp message tika requête ya problème na yo bongo na suka to ko bondela pona problème moko na moko. Por eso estoy hablando que en cuanto la
Misión va andando en la tele, deja su mensaje en WhatsApp, porque al final vamos a orar para todos unos, por su enfermedad, por su doença, por todo que tenga. Amen. Amén. Ndena boto reçoit Bible na biso na mukanda ya Jean. Vamos a coger a nuestra Biblia en verso de Juan. Jean chapitre 4 verset 25 à 26. Vamos a leer en Juan capítulo 4 versículo 25 a 26. Ok, okoko tangela biso mbangu. Sí. Le dije la mujer, sé que hay de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas a las cosas. 26. Jesús dije, yo soy el que hablas conmigo. Amen. Si je na biso mukolo ya lelo, Nuestro tema de hoy, tokolobela vamos a hablar Yesu Jesús, yende Kristo. Él es el Cristo. Yesu Jesús, yende Masia. Él es Mesías. Po ete lelo na mokili, Porque ahora en el mundo, bele baza kobelela kombo na Yesu. mucha gente está llamando nombre de Jesús. Mais bazangi révélation to emoniseli ete Yesu wana yende Kristo. No saben que este Jesús es el Cristo. Bible lobi na mukanda oto chikotanga. La Biblia nos dice en esta carta de Juan que acabamos de leer. Mwasi atuni Yesu. La mujer preguntó a Jesús, Na yebi ete Masia akoya. yo sé que Mesías vaya a venir. Oyo babengaka Kristo. Este que llaman Cristo. Masia akoya oyo babengaka Kristo. Que Mesías vaya a venir. Este que llaman Cristo. Elingi koloba tango tuza kobenga Masia. ¿Qué nos está diciendo ahora cuando estamos hablando de Mesías? Ye wana nde Kristo. Este mismo es Jesús. Kristo elingi koloba nini? ¿Cristo qué quiere decir? Oyo apakolama na mafuta ya molimo santo. Aquel que está derramado usted aceite de Espíritu Santo. Bible lobi boye. La Biblia nos dice, Mwasi atuni Yesu. la mujer preguntó a Jesús, Na yebi ete Masia akoya. yo sé que Mesías vaya a venir. Oyo babengaka Kristo. Aquel que llama un Cristo, Tango akoya, cuando venga, ye akolobela biso makambu nyonso. Él nos va a hablar de todo. Yesu ayebisi ye. Jesús le respondió, Ngai oyo naza kolobela yo. yo soy el Mesías que te estoy hablando. Ngai nde naza kolobela yo. Yo que soy el Mesías que te estoy hablando. Problème ebandaki wapi awa? La confusión comenzó en este capítulo. Bible lobi ete Yesu tango akutani na mwasi oyo na libulu ya mai. La Biblia nos dice que Jesús cuando se encontró con esta mujer en pozo de agua, Bible lobi ete asengaki mwasi oyo mai. pidió a esta mujer agua. Mwasi ayebisi ye. La mujer le respondió, Biso ba Samaritain na bino ba Yuda ba Juif relation ezali te. nosotros los samaritanos y vosotros los judíos no tenemos ninguna relación. Pona nini oza kosenga ngai mai? ¿Por qué me pedéis agua ahora? Yesu alobi soki oyebaki. Jesús le responde, si tú sabías Oyo aza kosenga yo mai. a quién te está pidiendo agua, Yo nde olinga kobanda kosenga ngai. tú es que podías pedirme agua. Mwasi ayebisi ye. La mujer respondió, Mais yo olobi ete oza na mai. tú dijiste que tienes agua, Mais oza na eloko moko te ya kotokela yango. no tienes algo para coger la agua, Po ete libulu na biso eza mozindo mingi, eza très profond. porque en nuestro pozo es muy hondo. Yo oza na eloko moko te ya kotokela mai. Tú no tienes nada para coger la agua. Yesu alobi na mwasi. Jesús dice a mujer, Soko oyebaki likabo na Nzambe. si tú sabías la oferta de Dios, Soko oyebaki don ya Nzambe. si tú sabías lo que tiene Dios, Alors yo nde olinga kosenga ngai mai. tú es que podías pedirme agua, Po nalingaki napesa yo mai oyo ekokaki kosila te na bomoi na yo. porque debería darte agua que no terminará en su vida, Po ete mai oyo oza kotoka awa porque esta agua que estás cogiendo aquí en el pozo ekosila. puede terminar, Mais oyo ngai Yesu napesaka pero que yo Dios doy,
ekokende kino na bomo ya se kokino libela na libela. No tiene fin, vaya a ir hasta para siempre. Naza koyebi so mwana nzambe nyonso oza kolanda ngai awa. Te estoy diciendo, tú, hijo de Dios que me estás siguiendo. Yesu Kristo aye na porte ya ndako na yo. Jesús Cristo llegó en su puerta. Aza kobeta porte na ntango oyo. Está batiendo su puerta ahora. Aza kosenga yo motema na yo. Está pidiendo su corazón. Yesu asengaki mwasi oyo mai. Jesús pidió a esta mujer agua. Me lelo Yesu aza kosenga yo za kotala awa motema na yo. Hoy Jesús está pidiendo su corazón. Alingi akota na motema na yo. Quiero entrar en su corazón. Peut-être okoloba. Por si acaso vas a decir, Ngai deja natangaka kombo na Yesu. yo ya hablo en nombre de Jesús. Deja nayebi kombo ya Yesu. Ya sé que en Jesús, Koyeba kombo ya Yesu eza problème te. sabiendo el nombre de Jesús, no es un problema. Mais eloko eza important O que es más importante, kozala na révélation la revelación, ete Yesu azali Masia. sabiendo que Jesús es el Mesías. Parce que ebele na mokili lo bayebi Yesu lokola mwana na Joseph. Mucha gente en este mundo saben que Jesús es hijo de José. Mwesu bayebi Yesu lokola mwana ya Maria. Muchos saben que Jesús es hijo de María. Mais eza mokie oyo bayebi Yesu lokola mwana na Nzambe. Son pocos que saben que Jesús es hijo de Dios. Nde yango sango malamu onga na ye na yango pona yo lelo na bomo. Es la buena nueva que te traigo ahora. Bible lobi ete La Biblia me dijo, tango Yesu Kristo cuando Jesús Cristo ayebisi mwasi dice a mujer, sokui oyebaka na ngaki na pesa yo mai. si tú subese, te daría yo la agua. Bible lobi La Biblia dice, mwasi ayebisi Yesu la mujer dice a Jesús, pesa ngai mai wana. dame esta agua. Yesu alobi Jesús dice, nakopesa yo te daré. mais na condition moko. Te daré con un mandamiento, con una Bengela condición. ngai mobali na yo. Llámame su marido. Soko bengeli nga mobali na yo Si tú llamas a su marido, nakopesa yo mai. yo te doy la agua. Mwasi ayebisi Yesu La mujer dice a Jesús, naza na mobali te. yo no tengo marido. Yesu azongiseli ye. Jesús le dice, Olobi asolo ete oza na mobali te. estás hablando la verdad que no tienes Oza marido. na raison koloba boye. Tienes razón por hablar así, Po ete outaki kozala na mibali mitano. porque acabas de salir con 5 maridos. Mais sikasiko nde toza kosola na yo Ahora mismo que estamos hablando, oza mpe na mobali moko oyo aza na yo te. Aza ya yo tienes te. un esposo que no es tuyo. Mobali oyo boza na ye aza ya yo te. Este esposo que tienes no es tuyo. Eza lolenge moko yo moto oza kolanda ngai. Es la misma cosa tú que me estás siguiendo. Yesu aza na posa motema na yo. Jesús quiere su corazón. Aza na posa ya kopesa yo eloko moko songolo. Tiene la voluntad de darte una cosa. Mais po apesa yo eloko wana songolo. Para que te da esta cosa, Yo banda nanu kotikela ye ba problème na yo. tú empiezas a dejarles sus problemas. Soki oyebi kotikela ye ba problème na yo, Si tú sabes dejarles sus problemas, ba problème yango ezali nini? estos problemas son que Masumu na yo, sus pecados oyo eza kotungisa yo, que te está perturbando, oyo akotika na makolo na ye. que venga a dejar a sus pies. Po ete Yesu Porque Jesús amonaki ete eza na masumu oyo ekangi mwana mwasi oyo. vio que tiene un pecado que amajó esta mujer. Ava apesa ye mai na bomoi, Antes que le da la agua de vida, esengeleki aya na bomoi ya mibali na ye na makolo na ye. tenía que venir con la vida de su esposo en sus piernas. Nde lolenge moko oyo oza kolanda ngai. La misma forma tú que me estás siguiendo, Oza na posa babondela mpo na guérison na yo. estás con voluntad de que te oran sobre su salvación. Oza na posa babondela mpo na mosala na yo. Estás con voluntad de que oren sobre su trabajo. Mais Yesu Kristo aza kosenga yo kaka eloko moko lelo. Jesús Cristo te está pidiendo solo una cosa. Bafardo na yo oyo ekanga bomoi na yo yaka kokitisa na makolo na ye. Todas las cosas que amajó su vida, que viene a traer sobre sus pies. Bible lobi La Biblia me dijo, mwasi oyo esta mujer azangaki réponse. no tenía respuestas para devolver a Yesu arevele Jesús. vi na ye, Jesús le habló de su vida,
alobi ete mobali oyo oza na ye aza ya yo te. Le dije que este esposo que tienes no es suyo. Mwasi azwi eloko na ye kotokola mai abwaki. La mujer pegó lo que estaba con él en la cabeza y atiró en el suelo. Alobi na sosoli Ahora sé ete oza prophète. que es un profeta. Na sosoli Ahora sé ete oza prophète. que es un profeta. Lelo yo muto oza kolanda ngai. Ahora tú que me estás siguiendo, Okososola ete nzambe atindeli yo prophète na ye oyo oza kolanda ye. tienes que discernir que Dios te mandó profeta que estás siguiendo. Mwasi alobi na sosoli La mujer dice que ahora sé ete ozali prophète. que es un profeta. Po ete vi na ye ezalaki révélé. Porque su vida estaba delante de profeta. Oyo Yesu akosala lelo na bomoi na yo. Que Dios vaya a hacer hoy en su vida. Okososola Vas a discernir que ete Dios, oyo aza kosola na yo que este que está hablando contigo eza prophète oyo nzambe atindeli yo. es un profeta que Dios mandó para ti. Bible elobi La Biblia me dice, mwasi esta mujer ayebisi Yesu. dice a Jesús, Biso toyebi nosotros sabemos ete que bino bayuda bolobaka los judíos dicen, il faut kosambela kaka na ngomba oyo. tenemos que hacer la oración en esta montaña. Mais Yesu ayebisi mwasi Mas Jesús dice a mujer, ntango ekoki que tiempo ahora llega. okosambela kaka na ngomba oyo te. No vas a orar solo en esta Mais montaña. tata na ngai Mas mi padre aza koluka basambeli ya solo está buscando los verdaderos oradores. oyo bakosambela na molimo mpe na solo. Estos que van a orar en espíritu y en verdad. Mais Bible elobi ete La Biblia me dice que mwasi azongiseli Yesu la mujer dice a Jesús, ngai nayebi yo sé ntango masiya akoya cuando Mesías vaya a venir, akolakisa biso makambo nyonso. nos va a enseñar todas las cosas. Ntango masiya akoya Cuando Mesías vaya a volver, akolakisa biso makambo nyonso. nos va a enseñar todas las cosas. Yesu ayebisi ye Jesús le moto respondió, aza kosola na yo esta persona que está hablando contigo, ye nde masiya. este es el Mesías. Naza koyebisa yo moto oza kolanda ngai na mokili mobimba. Te estoy diciendo a ti que me estás siguiendo en todo el Yesu mundo. Kristo Jesús Cristo, ye nde masiya. Él es Mesías. Yesu Kristo Que Jesús Cristo, ye nde mwana na nzambe. Él es Hijo de Dios. Yesu Kristo Que Jesús Cristo ye nde lola epakolaki mafuta es que el cielo derramó el aceite mpo na koyeba kopesa yo basolution nyonso. para que pueda darte todas sus soluciones. Eloko moko Yesu wana aza kosenga yo Esta cosa, una cosa que este Jesús te está pidiendo, pesa ye motema na yo. dale a su corazón. Asengaki epai ya mwana mwasi mai Pidió a esta mujer agua. me lelo aza kosenga yo mai te A ti hoy no te está pidiendo agua, azosenga yo motema na yo. está pidiendo su corazón. alingi akota na kati ya motema na yo. Quiero entrar dentro de su corazón. alingi abotama na sika na kati ya motema na Quiero yo. nacer de nuevo dentro de su corazón. alobi yela ye bafardo na yo masumu na yo. Dice que tráeme todos sus pecados. ndenge asengaki mwana mwasi oyo Como pidió a esta mujer la ayebisi mwana agua. mwasi mpo napesa yo mai oyo eleki bamai nyonso. Dice a esta mujer, para que te doy la agua que ultrapasa todas las aguas, yela ngai nano bavi ya mobali na yo. dame toda vida de sus maridos. yela ngai bavi ya badroge. Tráeme la vida de drogas. yela ngai bavi ya bamasanga. Tráeme la vida de beber. yela ngai bavi ya baprostitution. Tráeme la vida de prostitución. mpo ete napesa yo eloko oyo eleki nyonso oza koluka na mokili. Para que yo te doy todo que estás buscando en el mundo. nde na boye Ahora tokotika ntango vamos a dejar la hora oyo bachantre bakomela biso na kati ya loyembo. que los cantantes nos van a elevar en música. nde nsima na yango Y después de esto, naza kozonga awa estoy volviendo aquí mpo na kobanda kobondela para orar epai na moto nyonso para toda gente oyo aza na baproblème masumu, que tiene problemas de pecado, oyo aza na baproblème maladi, que tiene problemas de enfermedad, oyo aza na baproblème nyonso eza que kotibisa. tiene cualquier tipo de enfermedad que le está lelo molestando. okososola ete yesu aza masiya. Hoy vas a saber que Jesús es el Mesías. okososola ete yesu azali kristo. Hoy vas a conocer que Jesús es Cristo. Haleluya, 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 haleluya. Estamos completamente entregados a ti, oh Señor. Por eso alzamos nuestras manos ante tu nombre.
Te amo, Jesús, con mi corazón. Declaro sin dudar mi amor por ti, Señor. Con todo mi ser te adoro hoy. Tú eres mi vida y pasión. Te amo, Jesús, con mi corazón. Declaro sin duda mi amor por ti, Señor. Con todo mi ser te adoro hoy. Tú eres mi vida y pasión. Completamente entregado a ti. Mi vida está escondida, Señor, en ti. Mi vida, Señor, no es para mí. De Jesucristo soy. Completamente entregado a ti. Mi vida está escondida, 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 escondida en ti, Señor. Mi vida, Señor, no es para mí, no es para mí. De Jesucristo soy. Oh, completamente entregado a ti. Mi vida está escondida solo en ti. Oh, Señor. Mi vida, Señor, no es para mí. De Jesucristo soy. Aleluya. Alléluia, 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 alléluia. Vous tous qui me suivez partout dans le monde, Toda la gente que me está mirando en todo el mundo. Jésus-Christ Jesucristo, est le même Él es mismo. hier, Hoy, aujourd'hui, todos los días éternellement. y eternamente. Et aujourd'hui, il y a une seule révélation Hoy tengo algo a diceros, que Yesu Christ que Jesús Cristo ye wana nde Masiya oyo baza kozela na mokili. es este Mesías que la gente está esperando en el mundo. Yesu Christ Que este Jesús ye wana nde apakola mafuta epai na tata na ye. es este que le pusieron aceite a su padre. Eloko moko aza kosenga yo, Una cosa que te está pidiendo ahora motema na yo, es su corazón. motema na yo. Su corazón. Yaka kokitisa mikumba na yo nyonso. Venga a dar toda tu enfermedad. Yaka kokitisa baproblème na yo nyonso. Venga a dar todos tus problemas. Nde na boye bakotangela biso bakombo ya bato babengi mpona banda kobondela mpona bango. Ahora vamos a leer las personas que llamaron para orar sobre sus enfermedades. Ok, banda kotanga bakombo. Nani? Ya tangi. La señorita María de Candera, que tiene enfermedad de artritis, Mamá Moko, asa Mari, como ne Mari, asa na problem artritis, esa la camalari de articulación, aso tambolate, abandana kiti. Ah, vale. Vale. sí. Mamá Moko, señora María, Une madame de Marie, asa na malaria titi, tiene la enfermedad de artritis, que asa na malaria. asa malade ya mkua Alingito bon de la pona malaria na alingi tombondela Ok, yo continue kolobaka na l'espagnol. en espagnol.
vamos a orar también para la señora Clemente, que tiene su hijo, no tiene trabajo ya a 1 año y 7 meses. Y tiene también la otra señora que tiene visado, que es de Guinea Ecuatorial, tiene visado en la embajada, a mucho tiempo no le dan un visado. Y tenemos también la otra señora que su nombre es Gloria, que tiene cáncer de piel, que ahora mismo en este momento está en el hospital. Ok. D'abord, nous allons commencer à prier pour notre sœur Gloria. Ahora vamos a orar para esta madre, esta hermana Gloria que está en el hospital. Ye oyo aza na hôpital, aza na ville nini? Está en Madrid. Aza na kati ya Madrid, aza kolanda biso. Ella está en el hospital aquí en Madrid y está siguiéndonos de la tele. Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. En nombre de Jesús Cristo, Jesús de Nazaret, Yo, diable ya cancer. tú diablo de cáncer, Oyo za kotungisa mama na biso Gloria. que estás perturbando la vida de nuestra madre Gloria. Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. En nombre de Jesús Cristo de Nazaret, Naza kobenga na yo na nzoto na ye. estoy expulsante de su cuerpo. Naza kosenga guérison miracle. Estoy pidiendo la libertación Sika siko na kati ya nzoto na ye. ahora en su cuerpo. Ma sœur Gloria yamba guérison na yo miracle. Que la hermana Gloria recibe su salvación Naza a partir del kosenga hospital. disparition immédiate ya cancer na mbeto hôpital. Ahora, como estás en el hospital, estamos a pedir que se vaya el Korabashete cáncer. koramakaraba yandurubu Amen. sakaramakuraba yandaraba rondoroba. Tangiranga komba mutu musu ezalaki nani? Señora María, que sufre de los huesos, la micúa. La sœur Marie Estoy hablando de la señora María, oyo aza kobela maladi ya mikuwa. que está con la enfermedad de artritis. Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. En nombre de Jesús Cristo de Nazaret, Naza kobebisa nguya nyonso etake mikuwa na yo. estoy a destruir todo poder de Satanás que está prendiendo sus Nasengi huesos. guérison miracle na nguya ya makila na Yesu Kristo. Estoy perdiendo la salvación y milagros en su vida. Na nguya ya makila na Yesu Kristo. En poder de sangre de Jesús, Tika ete makila na Yesu Kristo deja que sangre de Jesús esokola mikuwa na yo. que te cura de artritis, Esokola nzoto na yo. que lava su cuerpo. Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. En nombre de Jesús Cristo de Yamba Nazaret, guérison miracle na yo. recibe su milagro ahora. Mutu ya misato. Señora Clemente, señor Clemente, Abengi. alingito bon de la pona famina mama na eza la malade. Sœur Abanda Clémentine. na Clemente, aza mwana mobali. Abanda Kombo ni nani? Guinée, Clemente. Clémente. Naza kobondela pona frère Clémente. Hermano Clemente, estamos a orar ahora por ti, Pona famille na ye pe na mama na ye. para su familia y para su madre. Yesu Kristo abikisa yo. Que Jesús Cristo te tira de la Yesu enfermedad. Kristo akangola yo. Que Jesús Cristo te libierta. Yamba miracle na yo. Recibe su milagro. Tokel beso mususu. Estamos a orar por la señora. Señora Alba, que su hijo está 1 año y 9 meses sin trabajo. Nani komo ni nani? Alba. Alba azobela nini? Mwana naye aza mbula moko na 7 mois sans musala. Na kombo na Yesu Kristo. En nombre de Naza Jesucristo, kobondela pona Alba. estoy orando sobre la señora Alba. Tika Yesu Kristo a visité yo. Deja que Jesús Cristo te visita Na ndenge ya miracle. en forma de milagros, Na ndenge ya bikamwa. en forma A admirado, visité mwana na yo. que visita a su hijo, Yamba miracle na yo. recibe su Na milagro. kombo na Yesu Kristo ya En Nazareth. nombre de Jesucristo, Dios de Nazaret. Amen. Amén. Oyo mususu. Decile. Ok, tozana ba toza kobondela pona bato oyo baza kobenga na France. Estamos orando para las personas que llaman a partir de Francia. Sœur na biso Guylaine, Nuestro hermano Guilhem yamba miracle na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. recibe su milagro en nombre de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Nasengi visitation divine na bomoi na yo. Estoy pidiendo que Jesús visita su vida. Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. En nombre de Jesucristo, Dios de Nazaret. Bokende liboso
kokoma na WhatsApp po toza komona ba misusu baza kobenga tolingi nde okomela biso na WhatsApp. Queremos que nos escriban en WhatsApp. Estamos viendo otra gente están llamando. Parce que mingi baza kobenga tolingi koma message no na WhatsApp po tobondela po na yo. Queremos que las personas, mucha gente están llamando. Queremos que las personas escriben su problema en las mensajes de WhatsApp. Po na bino nyonso oboye komona biso na retard. Para vosotros que nos vieron tarde, Lelo toye kolobela likolo na Yesu yenda zali Masia. hoy venimos a hablar que Jesús es el Mesías. Yesu yeba zali Kristo. Que Jesús es que es Cristo. Oyo tata apakola. Este que el Pai le puso su Oyo aceite. tata apakola mafuta. Este que el Pai le puso su aceite. Ye wanande ayeko kangola mokili. Este que vino para libertar el mundo. Ye wanande ayeko sekwisa bakufi. Este que veo hacer resucitar los muertos. Ye wanande ayeko petola batu ya mbala. Este que veo curar las personas de lepra. Abongwanite. Él no cambió. Azali na bomoi. Está en vida. Lolenge asungaki mwasi oyo na ville ya Samaritain. La forma que ayudó esta mujer en la teja de Samaria. Lolenge moko pe akoyeba kosunga yo. De la misma forma te va a ayudar a ti. Lolenge moko pe akoyeba kokangola yo. De la misma forma te va a libertar a ti. Zwa révélation ya sika na bomoi na yo. A recibe la revelación nueva en su vida. Yesu Kristo Jesucristo, Nzambe a utilizaki bobele kaka Marie na Joseph po aya na mokili. Dios usó la María y Josefe para que él venga al mundo. Mais azalaki mwana ya Marie te. Pero no era hijo de María. Azalaki mwana ya Joseph te. No era hijo de José. Azalaki kaka canal. Era apenas una fuente Oyo Nzambe alekelaki na nzela na bango. que Dios pasó por su camino. Mais azalaki nde mwana na Nzambe. Sí que era hijo de Dios, Azalaki nde Masia. que era Mesías, Azalaki nde Kristo. que era Cristo, Oyo ekobikisa mokili. que veo salvar el mundo. Yo moto oyo nyonso za kolanda ngai. Todos vosotros que nos siguen, Yo omoni ete okangami na ba drogue. tú que estás viendo que estás amajado en Okangami na droga, ba prostitution. estás con la prostitución, Naza kobondela pona yo. estoy orando por ti. En attendant toyamba ba message ba appel mususu. Ainda tenemos otros mensajes. Naza kobondela pona yo. Estoy orando por ti. En attendant toyamba ba message mususu. En cuanto estamos esperando algunos mensajes que estamos a pedir a los hermanos que Na escriben, motema na bondela pona yo. pone a mano en el corazón para que oro por ti. Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. En nombre de Jesucristo, Dios de Nazaret, Naza kobondela epai na moto nyonso. estoy orando a toda la gente Oyo alandi liloba oyo. que siguió esta palabra, Oyo afongoli motema na ye. que abrió su corazón. Oyo andimi ete Yesu ozali Masia. Aquel que cree que Jesús es el Mesías, Oyo andimi ete Yesu yonde tata pakola mafuta. que cree que Jesús es el que el Pai puso el Tika ete aceite, makila na yo. deja que su sangre Esokola ye. que le lave, E pardonne masumu na ye. que le quita sus pecados, Azwa bomo ya sika na bomo ina ye. que tiene la vida nueva. Na kombo na Yesu Kristo. En nombre de Jesús, Naza kobondela pona mo bakangami na masumu ya prostitution. estoy rezando también para las personas que están en la prostitución. Naza kobondela ba oyo bakangami na masumu ya crime. Estoy orando también para las personas que están en pecados de crimen. Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. En nombre de Jesucristo, Tika Dios ete de makila na Nazaret, Yesu Kristo sokola epetola bino. deja que sangre de Jesús que te purifica y te lave. Yo moto za kolanda ngai bisika nyonso na mokili mobimba. Toda la gente que nos sigue en todo lado, Yamba miracle na kombo na Yesu Kristo. coge su milagro en nombre de Jesucristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Toke koyamba badini ba message mususu. Zwa yango otanga mbango mbango. Ahora Zwa tenemos yango. aquí otros mensajes. Uy, pide oraciones para Uy, pide oraciones de su hijo que tiene tiene un problema de riñón. ¿Cómo le nan? Rui. Rui. Sí. ¿Cómo le Rui? Kombo le nani? Rit. Naza kobondela pona se Rit. Estoy orando para Irmán Huti. Tika ete Yesu Kristo a visité nzoto na nenga miracle. Deja que Jesucristo visita su cuerpo en forma de Nyonso milagros. oyo etungisaki bomo ina yo. Todo que perturbó su vida, Naza kokweyisa yango na kombo na Yesu Kristo. estoy dejando en el suelo en nombre de Jesucristo. Yamba lo biko miracle na nzoto na osika. Coge su milagro
milagro ahora. Sika sikoyo. Ahora. Esika oza kolanda biso sere Rite. ¿Dónde estás siguiéndonos? Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. En nombre de Jesucristo, Dios de Nazaret. Pesa biso message mususu oyo même euti na France poto bondela. Soyez bénis, bénis. Toza ko bondela pona ba oyo nyonso ba ena retard. Estamos orando ahora para las personas que están Ba siguiendo oyo en nyonso boza atrás. kolanda biso siko na ba hôpital. Toda la gente que nos está siguiendo en el hospital. Bato nyonso baza kolanda biso na bandaku na bango. Toda la gente que nos está siguiendo en sus casas. Oyo bazwi temps ya kokoma te. Que no tuvieron tiempo para escribir. Siko naza ko bondela pona ba oyo nyonso baza na problème malade. Estoy orando para toda la gente que tiene la enfermedad. Alors, moto nyonso aza malade zwa maboko na yo tia kaka na motema awa. Toda la gente que está malito pone sus manos en el corazón. Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. En nombre de Jesucristo, Dios de Nazaret, Nzambe ya Abraham, Dios de Abraham, Nzambe ya Isaac, Dios de Isaac, Nzambe ya Jacob, Dios de Jacob, naza kokanga nguya nyonso ya molili. estoy destruir todo espíritu, Molimo Oscuro. nyonso ya molili. todo ese espíritu oscuro Oyo emei maladi na banzoto ya bana Nzambe. que llevó las enfermedades en el cuerpo de sus Naza hermanos. kosenga ba guérison miracle. Estoy pidiendo la salvación. Yo démon ya cancer. Tú, demonios de cáncer. Yo démon ya hémorroïde. Tú, demonios de Yo hemorroides. démon ya diabète. Tú, demonio de Yo diabetes. démon ya appendicite. Tú, demonio de Yo apendicitis. démon ya VIH sida. Tú, demonio de VIH. Yo démon ya paralysie. Tú, demonio de Yo paralisia. démon ya trouble mental. Tú, demonio de cabeza. Yo démon ya kyste. Tú, demonio de quisto. Yo démon oyo eza na microbe na kati ya makila. Tú, demonio que estás ahí en Na sangre. kombo na Yesu Kristo ya En Nazareth. nombre de Jesucristo, Nasengi guérison miracle. estoy pidiendo Na milagros banzoto ya bana Nzambe nyonso. en el cuerpo de todos los hijos Oyo de baza Dios koyoka mongongo na ngai sika que está sikoyo. escuchando mi voz ahora. Meme malade oyo ba docteur balembi. Sea estas dolencias que los doctores dijeron que ya no puede más. Oyo ba malade nyonso ba docteur bakoki lisusu kosoigne te. Y el doctor dice que ya no puede, ya no tiene cura. Na kombo na nguya ya Yesu Kristo Masia. En nombre del poder de Jesucristo, Nasengi guérison miracle na banzoto nyonso. estoy pidiendo el milagro en su Kangola vida. masiko yo muto oza kolanda ngai. Se liberta tú que no estás siguiendo. Pekisa masiko yo muto oza kolanda ngai. Recibe su milagro a ti que Tika estás ete viendo. miracle ekota na nzoto na yo. Desde que el milagro entra en su vida. Na kombo na Yesu Kristo ya En Nazareth. nombre de Jesucristo, Bamalade nyonso meme oyo ezanga bakombo. todas las enfermedades que no tienen nombre, Yamba guérison na miracle. toma su milagro. Yo muto oza kolanda ngai na Afrique. Tú que me estás siguiendo en África, Yo muto oza kolanda ngai na Europe. tú que me estás siguiendo en Yo muto oza Europa, kolanda ngai na Amérique. tú que me estás siguiendo Yo muto en oza todo el kolanda mundo, ngai na Asia. tú que me estás siguiendo en Na todo el mundo. kombo na Yesu Kristo ya En Nazareth. nombre de Jesucristo, Yamba bikamwa miracle na yo. cojo su milagro. Ora basheka rabakotoro mayanda rabakitoro mayamakarababo. Yanda rabakuraba karabakuraba. Yanda raba. Il y a le miracle, ça va miracle, ça au côté de la banjoto abatu. Ahora hemos tenido milagro que está efecto en el cuerpo de las Yo moto personas. za kolanda ngai so maboko na mibale tombola likolo bandako kumisa nzambe pona miracle na yo. Tú que me estás siguiendo, ahora pone sus brazos al ahogar y empieza a glorificar a Dios. Yo moto no so memo za na mbeto ya hospital oza ya kolala neto na maboko no bandako kumisa nzambe na mbeto na yo. Tú que estás en el hospital, se pone de pie y empieza a glorificar a Dios. Parce que sika siko miracle za okota na nzoto na yo. Porque ahora mismo la cura está entrando en su vida. Naza kosenga chanteur aya pona koyembela biso nzembo pendant 3 minutes bongo na yeba ko clôturer pona bino. Estoy pidiendo a la cantante que viene y nos canta más 3 minutos Après na yeba ko clôturer pona ba oyo nyonso baza kolanda biso. y después vamos a cerrar para toda la gente que nos Maro sigue. de shakaraba kurabaraba yo moto oyo na bondeli pona oneto na maboko na yo. Tú que te he orado, pone sus manos en alto. Bandako kumisa nzambe loba merci Yesu na biki. Empieza a agradecer a Dios que estoy curada. Loba merci Yesu Kristo na biki. Dice que obrigado Dios que estoy salva. Totiki pona musique bongo naza koyeba ko clôturer pona bino. Dejamos para 3 minutos de música y continuamos a orar. Maraba shikarama kuraba ya maraba baba 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 baba. Maruku shikaraba shakaraba buku. Jesucristo,
Jesucristo, mi amor. Jesucristo, 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 mi amor. Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, mi amor. Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, mi amor. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, mi amor. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, mi amor. Jesucristo, Jesucristo. La señora Gloria, que su madre también está enferma, está en el hospital. Y otro estamos a señor Francisco, que pide oración para su profeta David, que se pone bien. Está en España y también está malo. Ok. Na bandiko bonde la pona prophète David. Estoy orando ahora para el profeta David. Yo esika ozakobela. ¿Dónde estás, malito? Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth o yo salelaka. En nombre de Jesucristo de Nazaret que tú oras. Swalo bikono suko miraculeusement. Receba su milagro en nombre de Jesucristo. Nazako bonde la pona sœur Gloria pona mama na ye. Estoy pidiendo para señora Gloria, para su madre que está enferma. Tika ete guérison miracle kota na nzoto na yo. Deja que la salvación entra en su cuerpo. Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. En nombre de Jesucristo de Nazaret. Na komi na suka. Ahora estoy en final. Na lingi na bonde la pona batu nyonso. Voy a orar para toda la gente. Batu nyonso oyo babondelaki. Tozako bondela pona ba papio nyonso ba requête nyonso bato ba bengaki. Estamos orando para todas las mensajes que la gente mandó. Ahora una oración colectiva. Na oyo yo mutu okolanda émission yo sima yeba ete prière oyo e concerné yo. Para ti que estás siguiendo este mensaje, después el mismo milagro te seguirá a ti también. To bondele. Oremos. Zambe Abraham. Dios de Abraham, Zambe Isaac. Dios de Isaac, Zambe Jacob. Dios de Jacob. Kombo na yo Yesu. Su nombre es Jesús. Osali alliance na ngai. Hiciste una alianza conmigo. Ozan Zambe na ngai. Es Dios conmigo. Na sengi alliance oyo sali na ngai Yesu. Estoy pidiendo esta alianza que hiciste conmigo. Bana na yo ba pusana na pembeni ya alliance. Que sus hijos aproximanse de esta alianza. Yo bongwani tozalaki Nzambe Abraham Isaac Jacob ozali Nzambe na ngai. Tú no cambiaste. Es de Abraham, Isaac y ahora es mío. Kombo na yo Yesu Kristo. Su nombre es Jesucristo. Na sengi miracle. Estoy clamando el milagro Esimba bana na nyonso. que pega sus hijos, Esimba bandaku nyonso. que toca sus todas casas Esika baza kolanda biso. donde están siguiéndonos. Tozako bondela pona TBN. Estamos a orar también para el canal de TBN, Nzambe akene liboso ko faire prospérer canal TBN. que Dios hace que este canal vaya enfrente, Ekende liboso na mokili mobimba. que vaya en todo el mundo, Pona kokende komema evangelisation ya Yesu Kristo. para que pueda llevar la predicación de Jesucristo. Yesu Kristo ya Nazareth. Jesús Cristo de Nazaret. Tozako bondela pona TBN. Estamos a orar ahora
pelo canal TVN. tosengi osopa finance Estamos pidiendo que desde la financia simba mitema ya bato sujeta corazón de las personas bayeba kosoutenir chaîne oyo TBN para que puedan ayudar TVN. na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. En nombre de Jesús Cristo de Nazaret, Yesu yondo lobaki Jesús, tú es que dices ete sango malamu ekoteyama na mokili mobimba que la predicación andará todo el mundo nde suka ekoya hasta que viene el final. nzambe opesi biso TBN Tú nos deste el canal TVN po ete ezala kanal ya bana na yo bayeba koyamba lobiko na yo para que sea un canal que sus hijos puedan recibir su salvación. tosengi mitema ya bana na yo efongwama Ahora estamos pidiendo que el corazón de sus hijos que se abre. tosengi basociété esoutenir TBN Estamos pidiendo que las personas de sociedades que vienen y ayudan, tosengi bagrande compagnie esoutenir TBN que grandes compañías que vienen que dan una mano. Yahweh tinda ba richesse na quatre coins ya mokili mpona kosoutenir TBN Señor, manda la riqueza de 4 cantos del mundo para que ayuden TVN. na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. En nombre de Jesús Cristo de Nazaret, tosengi bamilio ya badollar eya na TBN estamos pidiendo millones de dinero que venga en TVN mpo bayeba kokende liboso koemetre na basatelite kotinda basatelite para que puedan ir enfrente predicando a través de canal. na kombo na Yesu Kristo ya En Nazareth. nombre de Jesús Cristo de Alléluia, Nazaret. alléluia, alléluia. Chanteur, chanteur, chanteur. Cantante, queremos finalizar un minuto. Ora La bashaka cantante. rabakura baba bashika mabru La shandara cantante, porque babakura. estamos al final. Yo sameo